Ella no es nada, Liliana. Simone es más rica, más bonita. Ella no termina en un hospital como tú, gritó, con las venas hinchadas, los puños apretados junto a su suero. Las máquinas pitaron más rápido. Advertencia, advertencia. Sin embargo, no se detuvo. Las enfermeras corrieron hacia la habitación, pero a él no le importó. Y a través de la confusión de dolor y traición, Liliana Johnson se dio cuenta de que el hombre que una vez amó no solo era cruel, estaba orgulloso de ello. 2 días antes, la finca Springwood estaba envuelta en niebla como un secreto que no tenía intención de revelar. Los pisos de mármol de la mansión Grant Johnson estaban pulidos a la perfección. Sin embargo, cada paso que daba Liliana resonaba en el vacío. Se movía lentamente, su bata de seda arrastrándose tras ella como un fantasma. Su rostro parecía cansado, no por la edad, sino por el silencio. Alex había estado ausente toda la noche otra vez. Ella miró fijamente la cena intacta que había preparado la noche anterior. Pollo asado al romero, su favorito, frío, como se había vuelto el matrimonio. La ironía. Al otro lado de la puerta privada de la finca, oculta a todos, incluso a Alex, se encontraba la llave de una herencia de $800 millones, un fideicomiso creado por su madre. Una bendición silenciosa que Liliana había abierto en su 34º cumpleaños hacía apenas unos meses. Pero Liliana no se lo contó a nadie. No quería convertirse en el dinero. Quería ser querida por ella. Esa mañana, se quedó junto a la ventana viendo cómo el coche de Alex llegaba a la entrada. Salió arreglándose la corbata, oliendo a perfume caro que no le pertenecía. Ya no. No habló al pasar junto a ella en el pasillo. Solo una mirada, como si fuera un mueble. A Liliana se le encogió el corazón. Debería haber sentido rabia, pero en cambio solo susurró, ¿qué nos pasó, Alex? Hizo una pausa y esbozó una sonrisa torcida. Pasaste tú, dijo con frialdad. Dejaste de ser interesante. Ese día, su mundo se desmoronó aún más. Una llamada, un paso en falso, una caída repentina por la escalera de mármol, y de repente, la oscuridad. Cuando abrió los ojos, estaba en una cama de hospital. Tubos, monitores, silencio. Ni siquiera sabía si él vendría. A una parte de ella no le importaba. Pero otra parte, la que aún se aferraba al eco de sus votos matrimoniales, rezaba para que lo hiciera. Obtuvo su respuesta. Ni amor, ni preocupación, sino veneno. Si has llegado hasta aquí, entonces claramente eres alguien que siente lo que otros pasan por alto. Ese tipo de corazón. Necesitamos más de eso aquí. Así que antes de continuar, no solo mires, suscríbete. Historias como esta están hechas para ti. Liliana yacía inmóvil bajo las sábanas blancas del hospital, los monitores a su lado marcando como una lenta cuenta regresiva. Su cuerpo estaba dolorido y su mente nublada, pero su corazón estaba bien despierto. Recordó la caída. La escalera en Springwood en espiral como un remolino. Su zapatilla se había resbalado. Pero lo que se quedó grabado en su mente fue la voz de Alex momentos antes de que se desplomara. Solo eres un peso muerto en una bata de seda. Podría haber jurado que escuchó la puerta principal cerrarse cuando golpeó el mármol. Ahora allí estaba, conectada a cables, en una habitación blanca y estéril donde la compasión parecía un rumor. La puerta se abrió con un chirrido. Esperaba una enfermera, pero entró Alex, vestido como Wall Street, rebosante de éxito y presunción. No corría. No estaba sin aliento. No. Entró como si llegara temprano a una reunión que no le importaba. Sigue vivo, murmuró con una risita, tirando el teléfono a la silla como si lo ofendiera. Liliana no respondió. Tenía los labios demasiado secos para moverse. Sin embargo, sus ojos lo seguían. A cada paso que daba hacia su gotero. La miró como si fuera un problema que ya había superado. ¿Sabes? Cuando me llamaron diciendo que estabas en el hospital, entré en pánico. Empezó, negando con la cabeza con fingida diversión. Pero entonces pensé, quizás por fin el universo me hace un favor. Liliana se quedó sin aliento. Alex se acercó más. No es nada, Liliana. Simone es más rica, más guapa. No termina en un hospital como tú, gritó, con la voz resonando en la habitación estéril. Su sombra cayó sobre su rostro. Las venas de su cuello se hincharon,
los puños apretados con tanta fuerza que temblaron. Su monitor pitó más rápido. Advertencia, advertencia. Aún así, no se detuvo. ¿Crees que me quedé despierto hasta tarde por trabajo? Por favor. Simone tiene una galería de arte en la Quinta Avenida. Tiene inversores, prensa, poder. Tú. Sigues fingiendo en almuerzos benéficos. Liliana parpadeó lentamente. De verdad que no lo sabía. No sabía que 3 pisos debajo de la finca Springwood, en una bóveda climatizada, se encontraba la Monae original que su madre le había legado, ni que era propietaria de 3 casas de piedra rojiza en Brooklyn, administradas discretamente por su abogado. Que el fideicomiso de 800 millones era solo el principio de lo que realmente poseía. No estaba fingiendo. Estaba protegiendo. Alex hizo ademán de irse. Descansa. Quizás arreglen ese triste cerebro tuyo. Lo necesitarás cuando solicite el divorcio. La puerta se cerró de golpe tras él. Liliana se quedó mirando el techo un buen rato. No lloró, solo hizo silencio. Pero algo en su interior se quebró, no como un cristal rompiéndose, sino como una bóveda que se abre. Si alguien se burlara de ti mientras estás roto, y tuvieras el poder de destruirlo en silencio, ¿lo harías? ¿O te marcharías para siempre? Cuéntamelo en los comentarios. Apenas se había cerrado la puerta cuando Liliana exhaló. Un suspiro largo y tembloroso que parecía haber estado atrapado en su pecho durante años. Yacía allí, mirando las baldosas del techo sobre su cama. Todo el dinero del mundo. Y aún así no podía levantar el brazo sin dolor. No podía hablar sin que le ardiera la garganta. Ni siquiera podía llorar. No porque no quisiera, sino porque no sabía si le quedaba algo dentro. En el pasillo, Alex estaba de pie con su teléfono, riéndose como si nada hubiera pasado. Es patética, tío. En serio, le dijo a alguien al otro lado. Es como ver una muñeca rota intentando arreglarse sola. Los médicos dijeron que está estable. Da igual. Me voy de aquí. Entonces risas de ambos lados de la línea. Liliana las oyó. Su puerta no estaba del todo cerrada. Sus dedos se curvaron en las sábanas, la mandíbula apretada. Pero no dijo nada. Podría haberlo gritado allí. Mismo. Valgo más que toda tu línea de sangre. Podría enterrarte en demandas. Podría arruinar la galería de Simone con una sola llamada de un inversor. Pero no lo hizo. Todavía no. ¿Por qué? Porque una parte de ella, la parte suave y magullada, todavía esperaba que esto no fuera real. Todavía esperaba que tal vez, solo tal vez, el hombre con el que se casó no hubiera desaparecido por completo, que la frialdad fuera una fase, que el amor que una vez tuvieron pudiera salir de debajo de los escombros. Pero otra parte de ella quería que él siguiera adelante, que lo dejara seguir burlándose, seguir subestimándola, seguir escupiendo su veneno, revelando quién era realmente a todos los que miraban. Porque cuando llegara el momento, no levantaría la voz. Levantaría la cortina. A la mañana siguiente, el médico entró, portapapeles en mano. Se ha estabilizado bien, señora Johnson, dijo amablemente. Pero hay señales de lesiones previas. Esta no fue su primera caída, ¿verdad? Liliana apartó la mirada. Me resbalé, susurró. Él suspiró. Si cambia de opinión, hay gente que puede ayudar. Ella asintió, pero no dijo nada. Fuera de la ventana, la vida seguía su curso. Sonaban las bocinas. Las sirenas aullaban a lo lejos. En algún lugar de Manhattan, Simone probablemente estaría bebiendo champán en la inauguración de una galería mientras Alex hablaba sin parar. El teléfono de Liliana vibró en la bandeja. Un nuevo mensaje. Número desconocido. Nos está mintiendo a los dos. Llámame. Se quedó mirando el mensaje un buen rato, su reflejo en la pantalla negra. ¿Era Simone o alguien más? En cualquier caso, el juego estaba cambiando. Y Liliana aún no estaba segura de si estaba lista para jugar. La voz de la enfermera era tranquila. Demasiado tranquila. Lo siento, señora Johnson, pero debido a que su caída se clasifica como de naturaleza doméstica, debemos hablar con usted y su cónyuge antes del alta. Liliana parpadeó lentamente. ¿Quiere que esté aquí?, susurró. La enfermera le ofreció una sonrisa de disculpa. Es el protocolo, solo para el informe. Ya está notificado.
A Liliana se le revolvió el estómago. Quiso decir que no. Debería haber dicho que no, pero solo dijo, de acuerdo. 45 minutos después, la puerta se abrió y entró Alex, todavía brusco, todavía presumido, pero algo había cambiado. Parecía irritado, como si haber sido citado para hablar del trauma de su esposa fuera algún tipo de inconveniente. «¿De verdad me llamaron para esto?», murmuró en voz baja, dejándose caer en la silla junto a su cama sin mirarla a los ojos. Liliana miraba al frente, con el rostro impasible. La enfermera volvió a entrar. «Solo vamos a hacer unas preguntas para el informe de seguridad», dijo con suavidad, mirándolos a ambos. «Luego podemos proceder con los trámites del alta». Alex se cruzó de brazos. «Sí, terminemos con esto de una vez». La enfermera empezó a hacer preguntas rutinarias. Hora de la caída, historial médico, medicamentos que tomaba. Luego se volvió hacia Liliana. «¿Se siente segura en casa, señora Johnson?» Silencio. Liliana miró al frente. Sus ojos no se movieron. Sin embargo, su pulso saltó en el monitor a su lado. «No estoy segura», dijo finalmente. Alex se burló audiblemente. «Oh, vamos». Se resbaló en sus propias escaleras. La enfermera ni se inmutó. «Señor Johnson, no estamos aquí para culpar. Solo queremos claridad». Los ojos de Liliana finalmente se movieron, fijos en los de él. Ella no. Hablar. Pero su silencio lo decía todo. Cuando la enfermera salió de la habitación, el aire se volvió pesado, denso con todo lo no dicho. Alex se levantó, agarrando su abrigo. «Esto es ridículo», siseó. «Me haces quedar como un monstruo». Liliana seguía en silencio. Su mirada simplemente recorrió el bolsillo de su abrigo, donde notó algo abultado. Un joyero de terciopelo rojo. Llevaba un anillo, no el de ella. Alex captó su mirada y sonrió con suficiencia. «Ah», dijo con indiferencia. «El cumpleaños de Simone es mañana. Quería que tuviera algo especial. A diferencia de ti, ella sí usa lo que yo le doy». A Liliana se le hizo un nudo en la garganta. La estaba provocando a propósito, pero no sabía que dentro de su teléfono cerrado había un correo electrónico intacto de la oficina de fideicomiso legal que confirmaba la transferencia de todos los bienes. No sabía que el abogado de su familia había programado una reunión discreta para finales de semana. No lo sabía. Ya no se preguntaba si merecía algo mejor. Sabía que sí. Esa noche, después de que él se fuera, Liliana susurró para sí misma, «Ya falta poco». Sus dedos aferraron el teléfono. No borró el mensaje del número desconocido. En cambio, respondió, «¿Dónde quieres que nos veamos?». La cafetería era pequeña, escondida entre una librería y una panadería en la Tercera Avenida de Manhattan. Olía a granos tostados y a secretos. Liliana estaba sentada en un rincón, con gafas de sol puestas y una bufanda cubriendo los moretones que se desvanecían en la mandíbula. Su corazón se aceleró cuando se abrió la puerta. Entró una mujer. Delgada, de unos 40 y tantos, con un abrigo caro, sin maquillaje, ojos como una tormenta. Vio a Liliana y se acercó directamente. «¿Viniste?», dijo en voz baja. Liliana asintió. «¿Eres Simone?». La mujer hizo una pausa. «Yo sí». Liliana se puso rígida. «No lo entiendo». Simone se deslizó en la silla frente a ella y se inclinó hacia adelante. «Lo dejé la semana pasada». La mandíbula de Liliana se tensó. «Entonces, ¿por qué lo dijo?». «No lo sabe. Y quiero que siga así». Silencio. Simone metió la mano en su bolso y sacó una pequeña carpeta. La dejó con cuidado sobre la mesa. «No sabía quién eras realmente hasta hace poco», dijo. «Cuando encontré esto, estaba en un cajón que Alex pensó que nunca abriría». Liliana abrió la carpeta. Dentro. Escrituras de propiedad, cartas, estados financieros, todo a su nombre, todo relacionado con su fideicomiso. Le temblaban los dedos. «¿Te preguntas por qué te traje esto?», continuó Simone. «Sé cómo es. Sé cómo manipula. Me dijo que solo eras una esposa consentida y dependiente con la cabeza llena de perfume». Liliana entreabrió los labios, pero no pronunció palabra. Simone bajó la mirada, con la voz quebrada. «Le creí hasta que dejé de hacerlo». Tragó saliva con dificultad. «Él también me golpeó».
Liliana levantó la vista bruscamente. Simone sonrió con amargura. Por eso me fui. No estoy aquí por venganza. Estoy aquí porque necesitas saberlo. Ha estado accediendo a tus cuentas. Liliana abrió mucho los ojos. ¿Qué? Tiene a alguien en el banco proporcionándole datos limitados. Planea vaciarlos. No sabe cuánto vales realmente, pero sabe que es algo. Liliana contuvo la respiración. Así que esto era todo. La traición definitiva. No solo se había burlado de ella. No solo la había reemplazado. Estaba intentando robarle todo. Todo lo que su madre conservaba. Todo lo que ella custodiaba, todo en peligro. Esa noche, de vuelta en Springwood Estate, Liliana estaba en el antiguo estudio de su difunta madre, una habitación que hacía años que no entraba. Sus dedos recorrieron un marco de fotos sobre el escritorio. Su madre la sostenía de bebé, riendo, viva. Recordó lo que su madre le susurró una vez durante uno de sus últimos paseos por Central Park. El verdadero poder, Lily, no es ruidoso. Es el que espera, observa y ataca cuando nadie mira. Liliana cerró los ojos. Ahora lo entendía. De vuelta en la cafetería, Simone se había levantado para irse. Ten cuidado, dijo. Está desesperado, y los hombres desesperados hacen estupideces. Liliana asintió. Ya no le tengo miedo. Simone sonrió con tristeza. Entonces ya me llevas ventaja. A la mañana siguiente, Springwood Estate estaba en silencio, inquietantemente silencioso. Las lámparas de araña no brillaban con tanta intensidad. Los retratos en las paredes parecían observarla mientras se movía. Pero Liliana, ella no caminaba como la mujer que se había caído por las escaleras. Caminaba como alguien que había salido de una tumba. Su primera parada fue la casa de huéspedes, no para enfrentarse a Alex, sino para hablar con él. Su abogado, el señor Talbert, un hombre tranquilo de unos 60 años, con gafas de punta y una lealtad inquebrantable. Necesito trasladarlo todo, dijo, deslizando los documentos de Simone sobre la mesa. Él los revisó rápidamente, asintiendo, y quiero que lo eliminen de todos los poderes notariales que haya firmado. El señor Talbert enarcó una ceja. ¿Estás listo para esa clase de guerra? Liliana lo miró fijamente a los ojos. No voy a empezar una guerra, dijo. La voy a terminar. Más tarde esa noche, Liliana estaba sentada fuera de la finca, en el banco de piedra del jardín, envuelta en el chal de lana de su madre, con una taza de té en la mano. Era la primera vez que se permitía sentir la tranquilidad en semanas. Pensó en las pequeñas cosas que Alex le había arrebatado. La forma en que reía por las mañanas, la forma en que cantaba mientras preparaba el desayuno, la forma en que leía poesía bajo la claraboya. Había olvidado quién era sin él. Ahora lo recordaba. Simone le envió un mensaje esa noche. «Estás a salvo», le respondió Liliana. «Más segura que en años». «Gracias». «Lo hiciste sola, Liliana». La respuesta se le quedó grabada en el pecho como un latido. Al día siguiente, Liliana visitó su antiguo cuarto de música. Estaba desempolvado por el desuso, con el piano de media cola bajo una sábana ajustable. Lo despegó, pasó los dedos por las teclas y dudó. Luego, lentamente, empezó a tocar una melodía suave, inacabada, frágil, pero real. Su ama de llaves, Marta, que había estado con la familia desde que Liliana era adolescente, apareció con lágrimas en los ojos. Hacía años que no escuchaba esa canción, susurró. Liliana sonrió con dulzura. Yo tampoco. Esa tarde se rió por primera vez en meses. Risa de verdad. Cuando su perro Bruno llegó corriendo por el jardín y saltó a su regazo, dejando rastros de barro en su vestido. No lo regañó. Se rió hasta las lágrimas. No de las que duelen, sino de las que curan. Liliana miró la finca, su hogar, su historia. Susurró en voz baja, «Sigo aquí». ¿Alguna vez has tenido que reconstruirte desde cero? En voz baja, si es así, ¿qué momento te recordó que seguías siendo tú? Comparte tu momento en los comentarios. Él sobrellegó un jueves. Sin advertencia, sin nombre en el anverso, solo su dirección. Liliana casi lo tira a un lado, pero algo en la letra la detuvo. Le resultaba familiar. Deslizó el dedo por la solapa y sacó una sola página. Escrita a máquina.
Su esposo ha presentado una reclamación contra su fondo fiduciario alegando inestabilidad mental, incapacidad para administrar sus finanzas y comportamiento delirante como resultado de una caída reciente. Adjunto una declaración jurada firmada por un psiquiatra al que pagó para que revisara su caso. Liliana se quedó paralizada. Ya no se burlaba de ella. Intentaba declararla legalmente demente. Sus manos temblaron violentamente al llegar al final de la página. Firmado, Alex Johnson, cofirmado Simone F. Jair. Se le encogió el estómago. Simone. Cogió el teléfono y marcó el buzón de voz. Volvió a marcar. Directo al buzón. Liliana se quedó mirando el té que se enfriaba a su lado, con el pecho subiendo y bajando con pánico silencioso. Una hora después, recibió un mensaje. Lo siento. Se enteró. Amenazó con delatar a mi familia. No sabía qué más hacer. Liliana dejó caer el teléfono, así que era cierto. Incluso la única persona que parecía entenderla, que la apoyaba, ya no estaba de pie. Su mundo se derrumbó de nuevo. Subió al tocador del dormitorio de invitados donde solía sentarse a trenzarse el pelo. No había tocado ese espejo en meses. Al sentarse, los moretones se habían desvanecido, pero aún podía verla. La versión de Liliana que callaba, que aguantaba, que amaba ciegamente. Se miró al espejo y dijo en voz alta, algo de esto fue real. La habitación no respondió, pero en lo profundo de su pecho, algo se quebró, no como antes. No era pena. Era rabia. Esa noche regresó a la sala de música y cerró de golpe la tapa del piano. El sonido resonó por la finca como un disparo. Bruno ladró desde el pasillo, sobresaltado. Liliana permaneció sentada en silencio. El amor, el matrimonio, la amistad con Simone, todo había sido una larga y cruel manipulación. Creyó haber tocado fondo hacía semanas. No. Era el fin. A la mañana siguiente, no se levantó de la cama. Las cortinas permanecieron cerradas. El personal caminaba de puntillas por los pasillos, sin saber qué decir o hacer. La finca Springwood parecía más una tumba que un hogar. Liliana yacía acurrucada entre las sábanas, con la mente llena de traición, humillación y dudas. ¿Y si Alex triunfaba? ¿Y si realmente se lo llevaban todo? Por primera vez, se sintió impotente, pero no por mucho tiempo. Porque justo antes de caer en otro sueño inquieto, su teléfono vibró una vez. Un solo mensaje del señor Talbert: estamos listos cuando usted lo esté. Las firmas están listas. Solo tiene que decirlo. Ella lo miró fijamente. No respondió. Todavía no. La finca estaba silenciosa esa noche. Los largos pasillos de Springwood resonaban bajo los pies descalzos de Liliana mientras caminaba hacia el estudio. La habitación que su madre construyó con libros. Silencio y dignidad. En su mano estaba el teléfono. El mensaje del señor Talbert aún brillaba en la pantalla. Las firmas están en su lugar. Solo diga la palabra. Se sentó en el sillón de cuero de su madre, pasó los dedos sobre el escritorio de madera desgastada y exhaló. Era hora de elegir. Podía luchar. Descargar todo el peso del fideicomiso de 800 millones de pesos sobre Alex como un martillo. Congelar todas las cuentas conjuntas, presentar cargos, filtrar la declaración jurada psiquiátrica a la prensa y arruinarlo. Públicamente. Podría aplastarlo en una semana, y estaría justificada. Pero otra parte de ella, la parte que había aprendido el silencio, la parte moldeada por la gracia, preguntaba algo más. ¿Y si el verdadero poder es no tener que gritar nunca? Abrió el cajón superior. Dentro había una foto, su madre con un vestido azul, sosteniendo una copa de champán y sonriendo. Ese día, años atrás, había dicho algo que Liliana nunca olvidó. La venganza es la fantasía de los débiles. Si quieres ganar, hazlo en silencio. Ni siquiera saben que perdieron. Las manos de Liliana temblaban al alcanzar los documentos del fideicomiso que el señor Talbert le había dejado. Todo estaba listo. Solo tenía que decidir. La luz de la mañana se filtraba por la ventana del estudio. No había dormido, pero había elegido. Liliana cogió el teléfono y marcó. Señor Talbot, dijo con calma. Envíe las cartas. ¿Está seguro? Preguntó. Sí, y hágalo bajo mi nombre esta vez. No más escondites. Como desee, señorita Johnson.
Clic, eso fue todo. Sin fuegos artificiales, sin gritos, solo una elección y el sonido de un reino siendo reclamado. 3 horas después, Alex recibió un sobre entregado en su oficina por Private Courier. Lo abrió con indiferencia y dejó de respirar a mitad de la primera página. Por la presente, se le elimina como cofirmante, coejecutivo y socio financiero de todas las propiedades de Johnson Estate, con efecto inmediato. Había 7 páginas, cada una más fría que la anterior. Alex se recostó en su silla, pálido, aturdido. Levantó la vista y vio el nombre de Liliana en cada página, en negrita, en tinta. Ni Simone, ni ruido, solo ella. Liliana estaba de pie en el balcón de Springwood Estate, té en mano, con un vestido de lino blanco que ondeaba al viento. Observó el horizonte extenderse en la distancia. Su ciudad, su historia, su silencio no era debilidad. Era estrategia. El vestíbulo del hospital privado St. Bernard no había cambiado. Los mismos pisos pulidos, el mismo arte en las paredes, el mismo olor a desinfectante y tristeza. Liliana no había planeado regresar, pero la vida tiene una forma de cerrar el círculo. Salió del auto negro, sus tacones hicieron un suave clic mientras pasaba por recepción. La enfermera detrás del mostrador levantó la vista y parpadeó. Señora Johnson, Liliana ofreció una suave sonrisa. Solo de visita. Alex ya estaba en la habitación cuando ella llegó, encorvado en una silla de hospital, con la mano vendada y los ojos cansados. Un pequeño accidente de coche. Nada fatal. Simplemente levantó la vista sobresaltado al verla. Liliana. Entró con calma, cerrando la puerta tras ella. Te ves diferente, murmuró. Lo estoy, hizo un gesto hacia su mano vendada. Me duele, levantó una ceja. Yo también. El silencio se extendió entre ellos como un alambre. Entonces Liliana caminó hasta los pies de la cama, tal como él había estado una vez junto a la suya. Te burlaste de mí en este mismo hospital, dijo. Dijiste que no era nada. Dijiste que tu amante era más rica. Que era una broma. Alex bajó la mirada avergonzado, pero no lo suficiente. Estaba enfadado. No, dijo en voz baja. Estabas orgulloso. Metió la mano en su bolso y dejó un pequeño sobre en la mesita de noche. Él lo miró fijamente. ¿Qué es esto? La prueba de que podría haber acabado contigo con una llamada telefónica. Abrió los ojos de par en par. Tú, no lo hice, interrumpió ella. No porque no pudiera, sino porque no mereces mi ira. Se acercó, con voz serena y ojos claros. Pensabas que el dinero te hacía intocable. Pensabas que yo era débil. Pero no soy la mujer a la que le gritabas en esa cama. Nunca lo fui. Abrió el sobre lentamente. Dentro había un documento de una sola página. Simplemente decía, todos los lazos cortados. No se busca venganza, solo se reclama la libertad. Firmado, Liliana R. Johnson, única propietaria, beneficiaria principal de Springwood Estate, Johnson Family Trust, 842 Malarims. Se dio la vuelta para irse. ¿Por qué? La llamó a Alex. ¿Por qué no me arruinas? Se detuvo en la puerta. Porque ya lo hiciste tú misma. Luego salió. Más tarde esa noche, Liliana estaba sentada bajo la claraboya de su sala de música. Bruno se acurrucó a sus pies, el piano abierto, una copa de vino tinto a su lado. Tocó, no porque tuviera algo que demostrar, sino porque finalmente no tenía nada que ocultar. ¿Crees que el amor verdadero puede sobrevivir incluso después de una prueba tan dura? ¿O sobrevivir significa amarte a ti mismo primero? Si la fuerza de Liliana te conmovió, no solo mires, suscríbete. Así podremos seguir contando historias que hablan donde antes las palabras no lo hacían.